Mis amados, que la paz del Señor sea con todos y cada uno de nosotros en esta mañana. Damos gracias al Señor nuevamente, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Estamos contentos en esta mañana, amados en el Señor, por esta hermosa oportunidad que nuestro Dios nos ha concedido como pueblo suyo para que lleguemos a su casa, al lugar que Dios nos ha regalado, para que su pueblo, unidos a una voz, un mismo espíritu, un pensamiento, podamos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Quiere decir, hermanos, que no debe haber nada más importante en este momento para nosotros que hacer el esfuerzo para que la palabra pueda calar honda y profundamente en cada uno de nosotros. Isaías 55:11 dice: así es mi palabra cuando sale de mi boca. Hará aquello para la cual le envío, y no retornará a mí vacía. Es por eso, hermanos, que tener el privilegio que tenemos nosotros de escuchar la palabra de Dios es más allá que la misma palabra privilegio, porque muchos desearán escuchar, estar donde usted está, pero por causa de sus actitudes no llegarán a entrar. Así que por eso, hermanos, Jesucristo en una ocasión mencionó dos cosas bien interesantes que deben ser siempre consideradas por cada uno de nosotros. Él dijo que nosotros somos la sal de la tierra. La sal de la tierra. ¿Y para qué sirve la sal? Hasta en el cuerpo humano, la sal es indispensable. Sin la sal, el cuerpo no subsiste. Se habla de agua, pero la sal es importante. Y dijo que nosotros éramos la luz del mundo. Así que una combinación importante para que podamos nosotros, hermano, estar claro. ¿Ok? Y una de las cosas que a mí me gusta es que cuando citamos versículos de la Biblia, que podamos buscar, porque así aprendemos. ¿Ok? Así aprendemos. En esta mañana vamos a hablar un poquito del libro de Efesios, uno de los libros más maravillosos que hay en el Nuevo Testamento. Si hay libros en el Nuevo Testamento, de esos, ¿cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? No todos a la vez, uno nada más. No todos a la vez. ¿Cuántos libros hay? ¿20 y cuántos? ¿Hay 27? Y 39, los 66 libros que hay en la Biblia. Muy bien. Esta carta de los Efesios, hermano, es una carta maravillosa, con un mensaje maravilloso que debe captar nuestra atención. Así que entonces, esta carta trata del propósito eterno de Dios. Y usted se preguntará, ¿y cuál fue el propósito eterno de Dios? ¿Cuál fue? Escogernos, amados en el Señor, adoptarnos, redimirnos, darnos herencia, sellarnos con su Espíritu Santo. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Así que por eso, hermanos, el apóstol Pablo alaba a Dios por la conversión de los gentiles. Usted y yo somos gentiles, no somos judíos, ¿ok? Así que entonces, cuando Pablo alaba a Dios por la conversión de los gentiles,
hermano, fíjese bien que Pablo suplica por el crecimiento, el desarrollo. Hermano, ¿para qué es importante el crecimiento y el desarrollo en nuestra vida? Porque de esa manera podemos tener amplia comprensión de lo que nosotros estamos haciendo, amados en el Señor. Entonces, cuando nosotros nos damos la oportunidad de comprender, de entender lo que estamos haciendo, hermano, eso nos ayuda a nosotros a mejorar, a ampliar nuestra visión, a ampliar nuestro conocimiento. Vaya conmigo a 2 de Pedro, el capítulo 3, versículo 18. 2 de Pedro, el capítulo 3, versículo 18. Y mire lo que dice ahí, interesante por demás, hermano. 2 de Pedro 3, 18. Dice, antes bien, en todas estas cosas, ¿qué debemos hacer? Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y 1 Corintios 15, 58 dice cómo debe ser el crecimiento, amados en el Señor. A veces nosotros, como seres humanos, nuestra tendencia es dejar para mañana lo que sabemos que es importante, pero por no prestarle atención, lo dejamos para mañana. Pero 1 Corintios 15, 58 dice, hermano, que ese conocimiento y ese crecimiento debe ser constante. ¿Y qué es una cosa constante, amados en el Señor? La rueda es una cosa constante porque siempre está dando vuelta. Así que nuestro crecimiento en el Señor, en la palabra, debe ser constante, amados en el Señor. ¿Cómo yo puedo hacer mejor las cosas si no las aprendo? Usted recuerda el caso de dos hombres bien importantes en la Escritura, Felipe y el etíope. ¿Cómo yo voy a entender? ¿Cómo yo voy a entender? Yo estoy leyendo. Pero hay algo que no comprendo todavía. ¿Cómo yo lo voy a hacer si yo estoy solo? Eso muestra que siempre nosotros vamos a tener la necesidad en el aprendizaje de que alguien nos pueda enseñar. De que todo no lo sabemos. Y para ello, hermano, debemos ver las cosas como oportunidades para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, amados en el Señor. Así que entonces, hermano, en ese versículo 3 de Efesios, el capítulo 1, Pablo nos habla de toda bendición espiritual. De toda bendición espiritual. Así que toda bendición espiritual está incluyendo todas las provisiones, hermano. Y usted sabe lo que es una provisión, ¿verdad que sí? ¿Sabe lo que es una provisión, hermano? Es algo que nos beneficia, algo que tenemos, algo que se nos ha dado, amados en el Señor. Así que lo que es el Evangelio, aquello que Judas, en el versículo 3, dijo que rogaba que contendáis ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos, amados en el Señor. Y esa fe que fue dada una vez a los santos es el Evangelio, la palabra de Dios, hermano. Es por eso que entonces debemos de apropiarnos de ella. Y cuando nos apropiamos de algo, debe haber seguridad en cada uno de nosotros. Debe haber seguridad. ¿Por qué? El apóstol Pablo, fíjese bien, hermano, Pablo dijo que yo ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno. En Gálatas el capítulo 1, versículos del 11 en adelante lo puede leer. Pero cuando Pablo habla en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículo 16, habla de cuando Jesucristo
juzgue los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y usted dirá, ¿era de Pablo el evangelio? Porque el primero dijo que ni lo aprendió ni lo recibió. Pero ¿qué era lo que había pasado? Que el evangelio, la palabra, hermano, se había apoderado de aquel hombre que fue en un momento una amenaza para el cristianismo. Pero ahora, hermano, estando tan profunda, tan metida la palabra de Dios, hermano, Pablo en el libro de Gálatas, lea lo que dice 2:20. Gálatas el capítulo 2, versículo 20, amados en el Señor. Mire lo que dice ahí. Y eso nos garantiza, nos asegura a nosotros, hermano, cuán adentro estaba la palabra de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora soy, ¿por qué lo era? Por lo que Cristo había hecho en su vida. Por ello Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y cuando Pablo escribe esta carta, Pablo estaba en Roma. ¿Y qué sucedía en ese tiempo ahí? Aquellos ciudadanos dependían del poderío de Roma. Y para ellos, lo más grandioso que había era el poder de Roma, porque le quitaba a todo el mundo. Pero cuando Pablo va allí como un preso, sin haber cometido el delito para llegar allí, hermano. Pero Dios, porque humanamente, era imposible para Pablo llegar a Roma. Humanamente. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios con Pablo? Permitió que fuera como un preso. Mire lo que Dios hace, hermano. Mire cómo Dios obra, amados en el Señor. Cómo José iba a poder llegar a Egipto. ¿Cómo? Pero Dios, que estaba en el asunto, permitió que sus hermanos lo vendieran. Y llegó allí, hermano, y llegó a ser el segundo al mando en Egipto. Y usted se preguntará, ¿cómo llegué yo a este lugar? ¿Cómo llegué yo a este lugar? ¿Escogí yo llegar a este lugar? ¿O escogió Dios traernos a este lugar? Por eso Dios, su plan de redención es tan viejo, es tan antiguo como la creación, aún más antigua que la creación. Por eso, amados en el Señor, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y esa bendición que Dios nos ha dado incluye la salvación, incluye el perdón de pecado, la redención, la reconciliación, la justificación, amados en el Señor. ¿Y qué entonces quiere decir esto, hermano? Si hemos sido salvos, si hemos sido perdonados, si hemos sido redimidos, si hemos sido reconciliados, amados en el Señor, esto debe significar algo. Que Dios mora ¿dónde? En nosotros, amados en el Señor. Que Dios mora en nosotros. Así que entonces, por eso debemos, como Pablo alabó a Dios por la incursión de los gentiles a la iglesia, nosotros debemos de alabar a nuestro Dios. ¿Sabe por qué, amados en el Señor? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. No somos cualquier cosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo, amados en el Señor. Por eso es que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador.
Así que no peleemos por la ciudadanía americana porque la tenemos como quiera. Cuidemos nuestra ciudadanía, la cual el Señor nos ha dado, nos ha regalado, amados en el Señor. Entonces, eso significa, hermano, eso significa que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, nuestra esperanza es vivir eternamente y para siempre con Cristo en los cielos. Por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo, en su segunda carta, el capítulo 4, versículos 6, 7 y 8, Pablo dijo que el tiempo de mi partida está cercano. Pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona que me dará ¿quién? El juez justo, aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que amen la venida del Señor. Amén. ¿Y la ama usted? Amén. ¿Ama la venida del Señor, amados? Amén. Pero no es cuando nosotros querramos. Porque nuestros días están aquí contados por nuestro Dios. Él ha ordenado los tiempos de nuestra habitación, amados en el Señor. Así que no podemos desesperarnos por ello, porque vendrá esa hora. Entonces, si tenemos esperanza de vida eterna, amados en el Señor, ¿qué hace el labrador? No aquel que ladra. ¿Qué hace el labrador? ¿Qué hace aquel que siembra? Espera. Espera. ¿Y qué espera? Que lo que sembró en algún momento, pero muchas veces la espera desespera, ¿verdad? A usted le gusta comer plátano en tostones o si fuera cocinado, ¿verdad que sí? Y usted siembra una mata, una semilla de plátano y al otro día produce, ¿verdad? Tiene que esperar como la mujer, 9 meses, hermano. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, amados en el Señor? Cuando en esa espera, un día nosotros nos damos cuenta que aquello que tardó tanto, y dice, parió la mata, y usted ve que el racimo saliendo. ¿Cómo se pone usted? Sabiendo que en algún momento va a participar de eso. Pero sabe que Jesucristo dijo en Juan 15:5, palabras textuales de Él: porque separado de mí, nada podéis hacer. Si usted separa ese racimo cuando la mata pare, ¿qué va a pasar? ¿Se va a dar? ¿Verdad que no? Se muere. Se muere. Así que si nosotros tenemos esperanza de vida eterna, Jesucristo nos da todo para que nuestra vida sea una vida fructífera, para que no nos falte nada, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que entonces, hermano, si nosotros somos salvos, es porque Cristo nos salvó, es porque Cristo nos redimió, es porque Cristo nos perdonó, es porque Cristo nos justificó, amados en el Señor. Así que entonces, la segunda parte de ese versículo, lugares celestiales. Lugares celestiales, amados en el Señor. ¿Cuántas personas nosotros escuchamos o hemos escuchado que cuando la iglesia es mencionada, tienden, por su naturaleza, decir cosas tales como la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? En palabras despectivas, menospreciando.
hermano. Pero para el Señor, cuando hablaba de su iglesia, cuando le dijo a Pedro en Mateo 16, edificaré mi iglesia, edificaré mi iglesia. Entonces, hermano, si usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros de su iglesia. Sin un miembro, ¿la iglesia es iglesia? Está en los planes de Dios. Pero la iglesia, imagínese usted, hermano, imagínese usted, que cuando Dios le dio a Abraham aquella bendición diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso incluía a los judíos y a los gentiles. El día de Pentecostés, todos los que habían allí eran judíos, porque era una fiesta judía. Y allí nació la iglesia, el día de Pentecostés, en el año 33 de la era cristiana. ¿Usted se ha puesto a pensar algo? ¿Estaba entonces completa la profecía que Dios le dio a Abraham? Porque allí no había ningún gentil. Pero no fue hasta que entró el primer gentil a la iglesia, que se llamó Cornelio, que la profecía se cumplió en su totalidad. Porque para que la iglesia fuera iglesia, conforme a la profecía, era necesario que de ambos pueblos Dios hiciera uno. Por eso fue que el velo se rasgó cuando Cristo murió. Amados en el Señor. Así que entonces, fíjese, qué interesante, porque cuando Pedro fue a casa de Cornelio, Cornelio le dijo a Pedro que hablara lo que el Señor tenía para ellos. ¿Y usted se ha puesto a estudiar la vida de Cornelio? Era un hombre piadoso, daba limosna, era respetado por el pueblo. Pero para muchos creen que eso era suficiente. ¿Pero qué pasó? Si era suficiente, ¿por qué el Señor le envió a Pedro? ¿Por qué fue bautizado si era suficiente? No era salvo. No era salvo. ¿No fue salvo hasta cuándo? Hasta que el mandamiento entonces de Jesucristo, de Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. ¿Le faltaba algo? Por eso por bueno nadie será salvo. Pero para el mundo, todo el mundo es bueno. Por eso el país de los acostados está lleno de gente buena, no hay ni uno malo. A todos los han enviado para el cielo, amados en el Señor. Entonces, lugares espirituales. La iglesia, hermano. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y es por eso que usted escucha por ahí a diario: vaya a una iglesia de su preferencia. Vaya a una iglesia o a la iglesia de su preferencia. ¿A quién Pablo le dijo eso? No lo busque, que no lo va a encontrar. A nadie. ¿A quién Cristo le dijo eso? A nadie. El Señor simplemente añadía a su iglesia cada día los que Él iba salvando. Los añadía a su iglesia, amados en el Señor.
Así que entonces, la iglesia es un refugio de gente salva. Porque Cristo no pone vino nuevo en odre viejo. Porque ¿qué va a pasar con el vino nuevo en un odre viejo? Lo va a romper, ¿verdad que sí? Y se va a desparramar. Por eso Cristo decía que el que conmigo no recoge, desparrama, amados en el Señor. Así que entonces, los versículos del 4 al 5, vuelvo al libro de Efesios, según nos escogió, Entonces, lo que Dios hizo fue lo que estaba en su pensamiento. Porque Dios no hace nada por casualidad. Dios no vino a este mundo a inventar. Es por eso, amados en el Señor, que nosotros no podemos inventarnos nada en cuanto a la palabra, amados en el Señor. ¿Sabe por qué? Primera de Corintios 4:6 dice: en mí y en Apolo tenéis un ejemplo. ¿Y sabe cuál fue el ejemplo? Porque cuando Pablo fue a los Corintios, allí habían unos que decían: yo soy de Pablo, otro de Cefas, yo de Apolo y otro de Cristo. Y Pablo le dijo: ¿acaso está Cristo dividido? ¿Verdad que no? Entonces, cuando en el capítulo 4, versículo 6, Pablo dice: en mí y en Apolo tenéis un ejemplo a no pensar más allá de lo que está escrito. O sea, hermano, que cuando nosotros pensamos más allá de lo que está escrito, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Le añadimos o le quitamos? Y Apocalipsis 22:18 dice que el que le añadiere o le quitare, Dios quitará su parte del libro de la vida. Es mejor ajustarnos a las reglas. ¿Y sabe cuál es la regla, hermano? Vaya conmigo a Primera de Pedro 4:11 y mire lo que dice ahí. Esa es la regla nuestra. Mire, hermano, si usted no lo escuchó, me puede decir: hermano, repítalo de nuevo, ¿sabe? Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a lo que piensa. Eso lo dice ahí. Si alguno habla, dice que hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al don que Dios le ha dado, para que en todo sea Dios ¿qué? Glorificado. O sea, para que Dios apruebe lo que usted está haciendo, usted debe hablar donde habla la Biblia y callar donde la Biblia calla. Pero al mundo religioso eso no le interesa. Pero a nosotros nos debe interesar. Y cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, en Primera de Corintios, el capítulo 11, versículo 1, hablando de la cena, pero ese propósito no es solamente para la cena. Pablo dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Si Pablo hubiera hablado por su propia cuenta, ¿usted cree que Pablo hubiera hablado de esa manera? Porque se cumplió el propósito de Dios cuando dijo: cuando venga el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad. No hablarían por su propia cuenta. Juan el capítulo 14. Y ahí lo tenemos. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, quiere decir, hermano, que aún el apóstol Pablo, habiendo estudiado en la escuela de Gamaliel, un erudito respetado terriblemente por los judíos, siendo el mejor o uno de los mejores estudiantes de Gamaliel, Pablo dijo en Filipenses el capítulo 3 que todo lo tengo por estiércol.
por basura, por ganar a Cristo. Amados en el Señor. Así que entonces, Dios nos escogió, no para que nosotros pensemos lo que nosotros tenemos que hacer, porque Dios lo hizo. Simple y llanamente nos escogió y preparó las obras de antemano, como Efesios el capítulo 2, para que por ella anduviésemos, hermano. ¿Tenemos que inventarnos el amor? ¿Verdad que no, hermano? El mandamiento es que nos amemos unos a los otros, hermano. Así que entonces, esto indica, hermano, que el plan de Dios es muy antiguo. Que el plan de Dios es tan antiguo que dijo Pablo, antes de la fundación del mundo. Así que entonces, antes de la fundación del mundo, hermano, antes de la fundación del mundo, Cristo fue destinado a sí mismo como Cordero de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Quién podrá jactarse diciendo que mató al autor de la vida? Si antes de que el mundo fuera, Él fue destinado a sí mismo como un cordero para morir por ti y por mí. Así que nadie podía jactarse diciendo, yo maté al autor de la vida, porque Él no muere. El cuerpo humano, la humanidad que había en Él murió, pero Dios no muere. Y por eso nos dio a nosotros, por eso Él nos dio a nosotros vida y vida en abundancia. Y eso se llama inmortalidad, amados en el Señor. Porque los que mueren en Cristo nunca mueren. Nunca mueren, amados en el Señor. Entonces, Dios predestinó su sabiduría, el Evangelio y su propósito eterno. Nos escogió para ser separados de este mundo. Por eso Él viene a buscar un pueblo sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Nos separó, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Qué maravilloso, amados en el Señor. Es por eso, hermano. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia, pero yo he tenido muchas experiencias en mi tiempo, hermano. ¿A qué iglesia tú perteneces? A la iglesia de Cristo. De Cristo son todas. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Mire, le voy a decir algo. El miércoles yo hablé con una persona que por 65 años fue sacerdote católico. Y yo le dije, yo quiero hacerle una pregunta. Me dijo, dígame. Yo quiero saber de dónde ustedes se inventaron el que ustedes pueden perdonar pecado. Él me miró y me dijo, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Porque los apóstoles nos dieron el poder para nosotros perdonar pecados. Porque al que fuere perdonado, le serán perdonados. Puede perdonar pecados. Le dije, ¿a quién le dijo eso Pablo? Y él se mantuvo en su convicción diciendo
que los apóstoles le dieron a los sacerdotes el poder de perdonar pecado. ¿Y qué dice la Biblia entonces de los miembros de la iglesia de Cristo? En 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois real sacerdocio. Entonces, usted puede perdonar pecados, entonces, si eso fuera verdad. Porque somos real sacerdocio. Somos una nación santa y somos un pueblo adquirido por Dios. Y así me dijo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermano? Así que entonces, hermano, otra de las cosas por las cuales nosotros, Dios nos escogió, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, mediante la santificación, nos escogió desde el principio para salvación. Para salvación. Preparó de antemano las buenas obras en que debemos andar. Efesios, léalo. Efesios capítulo 2, versículo 10. Mire lo que dice ahí. Las buenas obras que Él preparó de antemano, para que por ella, ¿qué? Anduviésemos, hermano. Usted sabe lo que es un andamio, ¿verdad que sí? Preparar un andamio con un cuarto piso, por fuera, da trabajo. Da trabajo. Así que entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Inventarnos cómo vamos a adorar al Señor? Porque Él dijo que Él buscaba ¿a dónde? Adoradores, en Juan capítulo 4. Para que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Tales adoradores busca, y lo encontró usted. Y le ha dado como instrumento el corazón, amados en el Señor. Qué maravilloso, hermano. Nos ha dado el mandamiento que en esta mañana participamos de la mesa del Señor, de la ofrenda. Y Él dijo el primer día de la semana, el domingo. La cena, la ofrenda. Entonces, vamos entendiendo, hermano. ¿Estamos aquí? ¿Cuánto tiempo más nos queda? ¿2 horas más? Muy bien. 2 horas no, ya estamos terminando. Así que entonces, otra de las cosas, hermano, nos adoptó como hijos. Hermano, nos adoptó como hijos. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Para ser herederos legales, con todos los derechos y privilegios de un hijo, hermano. Así que entonces, no somos hijos de Dios por generación, sino por regeneración, amados en el Señor. Porque somos hijos de Dios por medio de una relación que tenemos con Él. Por eso nos adoptó como hijo. Así que entonces, por ello, su Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a través de su palabra para que podamos desarrollar una mente filial con nuestro Dios. Y yo me imagino, yo me pregunto muchas veces, ¿en cuántas ocasiones Pablo repetía lo mismo para su provecho?
Con Cristo estoy crucificado. Con Cristo yo tengo una relación. Con Cristo yo tengo una relación. Y es un método de repetición. Porque si hay algo bueno para el aprendizaje, es el método de repetición. Usted lo repite muchas veces, ¿y qué va a suceder? Lo va a aprender. Lo va a aprender. Porque no todos tenemos una mente fotográfica, ¿verdad que sí? Que podemos retratar y ahí se quedó. Ese tenemos que repetir algunas cosas y así pues, eso nos ayuda a nosotros. Entonces, hermano, si el propósito de Dios fue un propósito eterno de reconciliarnos, de redimirnos, el plan se origina en un lugar. Y Él dijo en Juan el capítulo 14 que Él iba a preparar morada, iba a preparar lugares para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿A dónde lo lleva usted su pensamiento en esta mañana? ¿A que Dios los llamó, los escogió para que viviéramos aquí, en este mundo? ¿O para que viviéramos en el lugar de Él, eternamente y para siempre? Por eso es que entonces Apocalipsis capítulo 21 nos habla de cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia de Dios. Y Dios nos ha hecho justicia. Y por eso Él dijo: yo tendré misericordia de quien yo quisiera tener misericordia. Usted y yo merecíamos, ¿qué cosa? Morir por nuestras transgresiones. Pero Él pagó el precio. Y Hechos 20:28, Lucas nos dice que Él pagó el precio por nosotros. Es por ello, amados en el Señor, que debemos ser agradecidos en nuestra vida, como hijos, como herederos, como pueblo suyo. Y debemos dar lo mejor de cada uno de nosotros. Y no podemos permitir que la esperanza mengüe, sino que seamos como la luz de la aurora, que a medida que el tiempo la aleja, más alumbra, que a medida que el tiempo transcurre en nosotros, podamos sentirnos más cerca al corazón de nuestro Dios. Tengamos gratitud en nuestro corazón y mediante ella sirvamos a nuestro Dios. Amén. Que la paz de Dios sea hoy, mañana y siempre con todos nosotros. Amén. Dios les bendiga.